conforme se vayan conectando. Gracias, Carla. Ok, bueno, pues daremos comienzo sin más preámbulo en virtud de la hora que es, siendo las 9:07 del día 3 de junio del 2022. Damos inicio a la reunión de esta mesa técnica interinstitucional en materia penal, en donde dará comienzo el análisis del asunto 934 a efecto de incorporar la violencia vicaria. Entonces, como es costumbre, y para efectos de registro, iremos mencionando nuestro nombre, a la institución en la que representamos o el puesto que ostentamos. De forma ejemplificativa, iniciaré con este ejercicio mencionando mi nombre. Es Guillermo Trejo Neder. Soy secretario técnico de la Comisión de Justicia al Congreso del Estado de Chihuahua. Los iré mencionando conforme me van apareciendo en pantalla. Si llego a omitir a alguien, con toda confianza, aperturen el micrófono y hagan lo propio. Jaime, si nos haces favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime Ernesto García Villegas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A sus órdenes. Buen día. Gracias, Jaime. Buen día, Clara. Buenos días, Clarisa Sandoval Luján, juez quinto familiar por audiencias, Distrito Morelos, aquí en Chihuahua. Gracias, Clarisa. Buen día, Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Alfonso Campos Trujillo, secretario proyectista en materia penal en segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias, Alfonso. Flor. Buenos días, soy Flor López, personal adjunto del secretario Guillermo Trejo. A la orden. Gracias, Flor. Buen día. Martín. Buenos días, Martín del Ángel Ramos Gastelum, de la Fiscalía General del Estado, de la Dirección General Jurídica. Buenos días, Martín. Daniel. Buenos días, Daniel Terrazas, director general jurídico aquí de la Fiscalía General del Estado. Buenos días, Daniel. Ale. Buenos días, Alejandra Maldonado, también personal adjunto aquí del licenciado Trejo. Buenos días, Ale. Carlos. Buenos días a todos. Carlos Martínez García, representando al Foro Colegio de Abogados de Chihuahua, Asociación Civil. Buenos días, Carlos. Mario. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todas. Soy Mario Díaz, asesor de la diputada Georgina Bucanda, a sus órdenes. Buenos días, Mario. Fernando. Buenos días, mi nombre es Fernando Padilla. Estoy en asuntos legislativos y jurídicos y apoyando al licenciado Guillermo Trejo. Buenos días, Fernando. Ricardo. Buenos días, Ricardo Mendiolea, coordinador de dictamen legislativo en el Congreso. Buenos días, Ricardo. Luis. Hola, muy buenos días. Luis Fernando Escamilla, soy investigador en el Observatorio Ciudadano de Ficosec. Buen día, Luis. Francia. Buenos días, Francia Aragón, asesora del diputado Castrejón en el Congreso del Estado. Buen día, Francia. Wendy, ¿nos escuchas? Buen día, Wendy Chávez. Y como saben, tenemos personas invitadas esta mañana. Georgina, si nos haces favor de presentarte. En un momento. Sí, Georgina Torres, no sé si me escuchas ahí. Se escucha perfectamente. Georgina Torres, periodista, y también doy acompañamiento a las mamás de violencia vicaria. Muchas gracias, Georgina. Buen día. Joana. Hola, buen día. Joana, representante estatal del Frente Nacional Mujeres en Chihuahua. Buenos días. Natalia. No, tienes apagado el micrófono, Natalia. No te escuchamos. Perdón, hola, Natalia Coco, fundadora del Frente Nacional Mujeres desde Ciudad de México. Muchas gracias. Acá estamos, pendientes. Al contrario, muchas gracias, Natalia. Buen día. Buen día. Sergio, buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Con el gusto de saludarlas a todos y a todos.
Sergio nos acompaña de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Perdón, Lick, sí. Sí, sí. Y estaba viendo, Wendy Chávez está teniendo problemas de conexión. Nos va a acompañar, Martín. Sí, sí nos va a Sí. acompañar la fiscal. Nada más ahorita se conecta, si quieres, en lo que arregla su problema de conexión. Si quieren empezamos. Claro, gracias, Daniel. Bueno, Wendy Chávez, la fiscal especializada de la FE. Entonces, sin más preámbulo, daremos comienzo. Como saben, pues el día de hoy iniciamos con el análisis de un nuevo tema a raíz de la iniciativa enunciada como con el número 934, que pretende incorporar a nuestro orden jurídico vigente la violencia, en específico al interior de la violencia familiar, así como en la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el Código Civil del Estado, algo con algunas cuestiones sustantivas y otras un tanto adjetivas. Pero si me lo permiten, cambiaremos un poco el formato preestablecido para el inicio de los nuevos temas en la mesa. Y en lugar de que les exponga el problema que plantea la iniciativa, pues les concederíamos el uso de la palabra a las personas invitadas para que pues nos visibilicen la problemática que se ha venido identificando y que se conceptualiza como violencia vicaria. Al término, podremos hacer uso de la palabra, ya sea para realizar algún agregado, generar interrogantes o hacer observaciones a la iniciativa, a menos, claro está, que las personas que hoy nos acompañan pues nos permitan interrumpir su exposición para alguna aclaración. Les comento, la mesa pretende ser lo más flexible posible en pro del debate para el entendimiento del tema. Así que, pues una vez dicho esto, pues les concederemos el uso de la palabra si así lo considera la mesa a las personas expertas. Adelante, tienen el uso de la voz. Diputado, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias, Guillermo. Aquí pendiente para aprender de todos ustedes. Saludos. Gracias, diputado. Tienen el uso de la palabra. Quien guste, Georgina, Natalia, Joana, adelante. Si nos pueden platicar un poco respecto a este concepto, a este fenómeno, para que todas las personas que aquí se encuentran podamos comprender y sobre todo visibilizar la problemática que vienen a exponernos. Sí, adelante. Buen día, digo, si me lo permiten las compañeras. Hola, querida Georgina, Joana, siempre gracias por el apoyo. Aprovecho el espacio para mandarles un saludo. Bueno, como bien saben, la violencia vicaria es una violencia de género, así se está manejando, así se está trabajando en la Ciudad de México como una violencia de género. Es muy importante tener presente una violencia continua y estas palabras son muy significativas a la hora de escribir el punto y la coma que nos llevará en la descripción que se está poniendo para el ingreso como primer escalón a la ley de acceso. Es muy importante lo de la violencia continua porque es real, ahorita les explico por qué. Para que en el momento de llevarlo a las penas penales, a las sanciones penales, a la responsabilidad sobre todo, estar en el entendido que es una responsabilidad penal, porque es una responsabilidad que tiene en el agresor por toda la violencia continua que ha ejercido sobre la mujer, y en este caso en específico la violencia vicaria, que ha llegado a la utilización, instrumentalización de las hijas e hijos para dañarla. ¿Por qué es muy importante en la descripción de la ley de acceso este punto y coma? Yo creo que la gente experta, yo no soy experta, sin embargo he aprendido un poco en este tiempo de la ley.
Es muy importante porque a la hora de entrar a los códigos penales se sabe que se debe ser muy preciso, muy exacto. Entonces, al ser una violencia continua en la Ciudad de México, y así va a impactar, tenemos toda la fe, que así va a impactar en el Código Federal, en la Cámara de Diputados Federales, será un delito continuo. Y así se sancionará como un delito continuo. ¿Por qué? No hay mujer que hoy por hoy, en todo el país, en toda la Unión Nacional de Colectivas, que esté viviendo violencia vicaria y no haya vivido previamente otro tipo de violencias. En el 100% de los casos se encuentra la violencia psicológica, la emocional, la económica y la patrimonial. Como ustedes bien saben, en la ley de acceso, tanto estatales, pero sobre todo en la federal, esas 4 violencias ya están en la ley de acceso como delito. En el 100% de los casos, las mujeres han experimentado esas 4 violencias como mínimo. Sumado a que en muchos otros casos se le agrega a esas 4 violencias la violencia sexual, la física e incluso la digital. Entonces aquí lo que sucede es que, como les digo, hay un patrón de violencia en el 100% de los casos que se ejerce previamente antes, de la violencia vicaria. Por lo tanto, en ese sentido y bajo esas historias, esas vivencias de todas las mujeres del país, es que estamos pidiendo que sea una violencia continua y que sea un delito continuo. Que ingrese primero a la ley de acceso para que sea reconocida como una violencia machista, como una violencia de género, como otro tipo de violencia a la larga lista de violencias que ya están. Primordial. Y no dar espacio para que esta violencia, por supuesto, sea o pueda ser usada por agresores como una violencia hacia ellos con el lema de que también hay mamás que sustraen hijos. Les voy a decir por qué rápidamente. Nosotras hemos encontrado en el frente, no solo en el frente, en la Unión Nacional de Colectivas, las mamás que han huido con sus hijos, las mamás que tienen alerta Amber. Nosotras tenemos mamás a las cuales les han emitido alerta Amber, tristemente están huidas, están escondidas porque tuvieron que huir del agresor para salvaguardar su vida y la integridad de sus hijas e hijos. En la mayoría de los casos, el 95% de los casos, nos hemos encontrado con ese panorama. Eso hemos descubierto. La verdad que en este año no teníamos conocimiento de muchas cosas, pero es lo que nosotras les podemos compartir. ¿Qué sucede? Pues por supuesto la alerta Amber o la dependencia que se encarga de emitir esas alertas, pues no tiene la facultad de investigar, oiga, ¿por qué usted, señor, viene a levantar una alerta Amber contra su exmujer? ¿No? Quien tendría que hacer ese trabajo, por supuesto, es la fiscalía. Las mamás con alerta Amber tenían denuncias previas de violencia doméstica, de muchos tipos de violencia de género en fiscalías que no fueron atendidas e incluso expedientes civiles que tampoco fueron atendidos a tiempo. Entonces, ahí se unen una serie de factores y como lo hemos explicado y lo hemos comentado, la violencia institucional ha dado pie a la violencia de género, a la violencia vicaria, perdón. Entonces, en ese sentido, esta ley vicaria debe de ser realmente protectora. Debe de ser una violencia que se vaya a denunciar y funcione para las mujeres y para sus hijas e hijos, porque viene una violencia continua, viene una violencia que la autoridad no ha querido, no ha podido, no sabemos, sancionar al agresor y expone a las mujeres y a sus hijas e hijos a perder la vida. Entonces, en ese sentido, sí hacemos un llamado a que se considere esta cadena de violencias que están viviendo las mujeres, en este caso del estado de Chihuahua, como lo está
tristemente experimentando en todo el país y en todos los estados. No es único de Chihuahua, por supuesto, es una violencia que se está viviendo el mismo modus operandi en el país e incluso les diría en el mundo. Y bueno, pues es muy importante en cuanto a las penas en Ciudad de México, para que impacte a la Cámara de Diputados federales, sí se están pidiendo penas sumamente altas. Si bien la violencia vicaria va en grados, empieza la manipulación, las amenazas y todo, son penas de 7 a 12 años. La situación de la sustracción, el ocultamiento de los hijos en cuanto a esta violencia, enterrar a las mamás en diferentes expedientes civiles y penales, en las denuncias con argumentos y pruebas falsas para limitarlas a ellas, a que puedan regresarles la custodia, entregarles a sus hijos, en fin, cuando ya se da el robo de los hijos, porque pues es un robo, es una sustracción, la pena que se está pidiendo es de más de 20 años. ¿Por qué? Porque pues me explicaban que si se llega a la media, ¿no? Si se pide menos, los señores van a estar libres. Y no es solo libres de la violencia vicaria, es libres después de haber ejercido años y años de otras violencias que tampoco fueron sancionadas. Entonces, la violencia vicaria, la ley vicaria debe ser como el ultimátum, ¿no? Hoy por hoy ya se sabe que es un delito continuo, así lo estamos compartiendo en todas nuestras redes. Tienen los señores, los agresores, no es una ley contra los hombres, por favor, no estamos contra los hombres, no somos feministas radicales, somos mamás buscando a nuestras hijas e hijos, eso es clarísimo. Sí, que caiga una responsabilidad a los agresores y a los sustractores de niñas y niños, pero una responsabilidad que no puedan evadir. Yo vi en varios estados, tristemente, que están pidiendo 5, 7 años de cárcel. Si nos vamos a la media, sí, Chihuahua salió una nota, no sé quién haya sido, pero salió una nota que pegan 7 años. En Puebla también estaban pidiendo 5 años. Y la verdad, honestamente, se me hace una falta de respeto a las mujeres, a su dolor, a sus vivencias de violencia, a esta violencia continua, porque si hablamos de una pena de 5 y 7 años, señores, todos sabemos que los agresores no pisarán. Y hoy por hoy tienen la oportunidad, antes de que salga esta ley, de regresar a los hijos e hijas que robaron y de hacer las cosas bien. Sin embargo, tristemente nos estamos obviamente encontrando que no tienen ningún tipo de iniciativa, vaya, de buena voluntad de solucionar las cosas y de regresar a las hijas e hijos con mamá. Entonces, es muy importante el manejo, tanto en la ley de acceso como en las penas o en las sanciones penales, porque se tiene que frenar esta violencia. Y que sea una ley que los cohíba, que puedan llegar a pensar de si hago esto, o sea, si ya llego a robar, a sustraer, a ocultar al niño, lo que sea, híjole, ahora sí me va a ir mal, porque hay una ley altísima, hay una sanción altísima y no la libro, confianza, con buena conducta, o sea, entonces esperemos que sea algo que los cohíba, que los frene un poco. Esa es la intención. Nadie quiere a miles de progenitores en la cárcel, no es la idea. La idea es que si lo hacen, como muchos hoy por hoy lo han hecho y lo están haciendo, caigan las responsabilidades con todo el peso de la ley. Pues es hasta ahí mi contribución. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. ¿Alguien más que continúe? Adelante, Georgina. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo nada más abonar un poco a lo que ya dijo Natalia, seré breve. Pues ya hace unos meses a la fecha, 2, 3 meses a la fecha, empezamos a tener conocimiento de esta violencia vicaria que luego se pretende como ponerla como violencia de género, pero todo lo que dice Natalia lo hace que sea
violencia, digamos, más sofisticada, ¿sí? Más pesada. Entonces, al empezar a ver esta violencia vicaria, a empezar a darle acompañamientos a mamás que la están sufriendo, pues es cuando empiezas a ver toda una estructura de esta, ¿no? Por eso es que como en las últimas semanas hemos visto muchos casos de mamás que se han ido acercando y es en donde insisto que se podría ser un poco más sofisticada. ¿Por qué? Porque hay una característica muy peculiar de esta. Están involucrados integrantes del Poder Judicial, de dependencias de la Procuración de Justicia, y esto en contra de mujeres y de niños, no puede ser. Y se podría caracterizar como una violencia, como una variedad de violencia doméstica, insisto, más sofisticada, que requiere una atención especial y del mismo modo un tratamiento con esas características que nos permitan contar con una legislación precisa, capaz de caracterizarla, prevenirla y sancionarla. Prevenirla, eso es muy importante. Sí, en algunas entidades ya se ha legislado y en otras está en proceso. Por eso nos sorprendió gratamente cuando vimos aquí en Chihuahua que ya se estaba manejando una iniciativa, ¿sí? Y de acuerdo con esas experiencias se ha conformado el Frente Nacional, ya lo acabamos de ver. El Frente Nacional, bueno, pues ya tiene bastantes años. En Chihuahua hace poco, porque pues es algo que apenas, que siempre ha existido, pero apenas tiene nombre y es violencia vicaria. Con estas experiencias se cuenta con un arsenal de legislaciones, al decir yo que ya en otras entidades ya se cuenta con esta iniciativa ya aprobada, se tienen propuestas y sobre todo un cúmulo de experiencias traumáticas. Además, pues también hay una gran importancia especial en el capítulo de sanciones, especialmente para los integrantes, fíjense bien, para los integrantes del Poder Judicial, porque de ahí parte la ejecución de la violencia vicaria, ya que sin esta participación estaríamos frente a un tipo de violencia solamente doméstica o episodios de violencia doméstica, ¿no? Lo que la hace diferente es precisamente eso, es de que hay resoluciones judiciales, esto en la mayor parte de los casos en contra del Estado de Derecho, favoreciendo a los perpetradores de la violencia y que en muchos casos están implicados o implicadas, ¿sí? Actos de corrupción, que son posibles porque los perpetradores de violencia en lo general son individuos con un nivel económico necesario para corromper a integrantes del Poder Judicial y de las agrupaciones policíacas o de la Procuración de Justicia. Bueno, pues esto es lo que yo vengo a abonar un poco. Ya Natalia lo abordó sumamente bien. Esta es mi aportación. Lo que como periodista, como acompañante, alcanzo a ver, y es terrible, la violencia vicaria, pues inclusive feministas de larga carrera, trayectoria, la reconocen como la más traumante y la más triste y la más pesada. Con esto yo finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien? Joana, no sé si, adelante. Claro que sí, gracias, licenciado. Bueno, pues puntualizando lo que tanto Natalia como Georgina han comentado, este tipo de violencia es la que venimos sufriendo después de que ya pasamos por todas. No es violencia familiar, no se puede castigar o sancionar como tal. Se debe tipificar dentro de la ley estatal como un delito más, como una violencia más de género, en la que no solo estamos siendo afectadas las madres, sino también las infancias, los niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de esta violencia, porque están siendo instrumentalizados, están siendo cosificados, están siendo victimizados. Y eso a raíz de que es una situación donde el progenitor, en su condición de poder y control, compra a las autoridades y logra robar a los hijos e hijas y apartarlos de la madre, rompiendo el vínculo materno-filial. El daño que se causa a las infancias
haciendo o ejerciendo esta violencia, instrumentalizando y cosificando a los hijos, es sumamente dañina. Por eso insistimos en que en el momento en el que se haga la legislación, se enfatice en que es un delito y una violencia continua. Por eso la sanción debe ser acorde al delito del progenitor, y no solo del progenitor, sino a todos los que han coadyuvado para que se lleve a cabo o se ejerza este tipo de violencia, no solo contra la madre, sino contra las infancias. Estoy hablando de servidores públicos, llámense jueces, ministerios públicos, magistrados, fiscalías, etcétera. La mujer se encuentra en un estado de indefensión y en una desventaja. ¿Por qué? Porque no tiene el poder, porque no tiene el control y el control que el progenitor. Desafortunadamente no estamos en una igualdad de circunstancias. Existe una brecha salarial para empezar. Hay mamás que tienen que estar entrando, saliendo de los trabajos, los cuales no se les permite para atender los asuntos, ya sea penales o civiles. Entonces, por eso nosotros como Frente Nacional, nuestra propuesta es que se revierta esta condición de impunidad que está latente en el estado de Chihuahua. Desafortunadamente, la violencia institucional de la que también somos víctimas favorece que se lleve a cabo y se ejerza por el progenitor y sus coadyuvantes este tipo de violencia. Natalia. Ay, sí, no te quería interrumpir, pero perdón. Sí, quería agregar algo que me había olvidado y que por favor los presentes y agradeciendo lo pudieran tomar a consideración, tal cual se está manejando también en las leyes españolas por el derecho comparado. Digo, bendito Dios, la violencia vicaria tiene un año trabajándose muy fuerte en España y estamos más pegadas a ellas, ¿no? Y como se ha dicho allá, y la verdad que nos abrió los ojos también a muchas personas en México, que se considere, por favor, a las hijas e hijos como víctimas directas de la violencia de género, no solo la vicaria. Las hijas e hijos son víctimas directas de la violencia de género. Eso es una de las cosas que me había olvidado. La otra, invitarlos a todos ustedes a que puedan googlear, buscar esta información del modelo Duluth, que es el primer programa de intervención en violencia de género en la ciudad de Duluth, Estados Unidos, Minnesota, si mal no recuerdo. Es el primer programa de intervención que se hizo en el año 1981. O sea, llevamos 42 años en una cuestión media atrasada, retrasada en cuanto a materia de justicia. Este programa habla exactamente de lo que decía Joana, del poder y control. Es especialistas en la materia, gente muy reconocida, está en este centro de investigación de la violencia de género en Duluth. Y este programa, desde que sale, lo primero que se identifica es este poder y control y todas las violencias, la psicológica, la emocional, la económica, la patrimonial, la física, la sexual, en fin, ¿no? En el año 1981. Sin embargo, hay algo muy importante. Este modelo se actualiza, porque es un modelo que se va actualizando. Sin embargo, se actualiza, creo que en el año 2013, la famosa rueda del modelo Duluth. En el centro viene poder y control, pero ahora post-divorcio. Entonces, desde el año 2013, el modelo Duluth está manejando todas estas violencias generadas a la mujer después del divorcio, en el cual incluyen a las hijas e hijos como instrumentos. Es muy importante porque es una base de investigación de especialistas, no lo hemos dicho nosotras, no estamos inventando el hilo negro, ni estamos pidiendo nada que no esté ya reconocido por investigadores de muchos países, en este caso, pues de los más prestigiados investigadores del Centro de Investigación en Duluth. Otra cosa importante también es pues llamarlos a evaluar el tipo de sanciones, si bien lo primero es que entra la ley de acceso,
invitarlos a que de alguna manera puedan unirse a lo que se está haciendo en Ciudad de México, que va a impactar ampliamente en la Cámara de Diputados Federales, porque como les decía, se está pidiendo más de 20 años de prisión a los progenitores que ya hayan sustraído, que ya hayan ejercido el grado de violencia en ese aspecto, ¿no? El sustraer, el ocultar, el arrebatar a los hijos, sea cual sea el modus operandi, en convivencia o a través de cambiar guardas y custodias en otros juzgados a escondidas de las mamás, donde no son notificadas, o con denuncias falsas acusando a la mamá de cosas que no son ciertas. O sea, todos estos mecanismos que utilizan para arrebatar a los hijos a como de lugar. Y 70 años, se está pidiendo 70 años en el caso de el feminicidio a manos del agresor o en caso tristemente del filicidio, ¿no? Pues eso para que ustedes lo tengan a consideración y bueno, eso era, perdón Joana, pero eso era algo bueno, súper importante. Gracias. Sí, justamente como decía Natalia, pues la violencia vicaria es la que le antecede al feminicidio y al infanticidio. Entonces, los progenitores, al momento de que se disuelve el vínculo matrimonial o bien se acaba la relación de pareja dado que vivieran en unión libre, el progenitor ya no puede seguir ejerciendo control sobre la expareja. ¿Qué es lo que hace? Instrumentaliza y cosifica a los hijos, los victimiza, los manipula e inclusive el entorno del progenitor ejerce la violencia sistémica. Por ello, es muy importante que se tipifique como una violencia más de género, no solamente contra las mujeres, sino también contra los niños, niñas y adolescentes, se sancione como un delito de una violencia continua por la gravedad. ¿Por qué? Porque una vez que el progenitor roba a los hijos a través del derecho que tiene de convivencia, empiezan los niños a sufrir la violencia vicaria, si no es que antes. ¿Por qué? Porque existen ciertas sintomatologías que los niños presentan previos a la sustracción, como las confrontaciones con las personas con las que viven, en este caso mamá, hermanos, hermanas, etcétera, un comportamiento totalmente diferente, el rechazar a la madre, el no respetar las reglas de convivencia del hogar, etcétera. Entonces, la violencia vicaria es una situación de poder y control donde el progenitor, por precisamente su estatus económico. Parece que se congeló. Tiene, se le niega el acceso a la justicia y la pone en total. Es un ir y venir a audiencias, a defenderse de denuncias totalmente falsas, donde desafortunadamente se cosifica y se instrumentaliza de parte de victimizar a los niños para que declaren inclusive en contra de su propia madre. Y estoy hablando de pequeños desde 3 años hasta preadolescentes. Entonces, bueno, la violencia vicaria, como bien lo decía al comienzo, es la que le antecede al feminicidio. ¿Por qué? Porque es el propio progenitor el que al momento de ya haber violentado a la madre económicamente, patrimonialmente, físicamente, emocionalmente, de haberle robado a sus hijos, y al ver que no puede desestabilizarla y encontrarse en total frustración, la última instancia es asesinarla, o bien asesinar lo que ella más quiere, sus hijos. Gracias, Joana. ¿Alguien más que se hace uso de la palabra? Yo nada más quería también agregar una cosa para conocimiento de ustedes. Y como ustedes bien saben, tenemos el Hospital Federal Juan Navarro en la Ciudad de México, el Hospital Psiquiátrico Juan Navarro. En cuanto a lo que decía Georgina de la violencia institucional, por eso estamos como madres muy molestas, hay que decirlo, muy, muy enojadas, muy molestas por lo que esta violencia institucional ha hecho con nuestras vidas y con la vida de hijas e hijos. Tenemos niñas y adolescentes
que han sido sustraídos de alguna u otra manera por el agresor familiar o por el agresor, que también hay otra cosa, el agresor de la mujer, el violentador de la mujer, no quitemos el foco, que es el mismo agresor de los niños. O sea, no cambia la persona, es la misma, ¿no? O sea, estamos hablando de la misma persona. Quien violenta a mamá, violenta a las hijas e hijos. Tenemos casos, y tristemente cada día llegan más, de niñas y niños adolescentes con intento de suicidio. Que por alguna situación la autoridad, el juez, decidió otorgar la custodia o la custodia provisional, en fin, ¿no? Dada esta modalidad de inventar cosas contra la madre. Los chiquitos o adolescentes fueron arrebatados de mamá y están cayendo en situaciones de intento de suicidio. Por eso hemos hecho mucho hincapié de que corren peligro, porque imagínense que de un día para el otro desaparecen de la vida de mamá, ¿no? Esa es una, y la otra tristemente también se está dando en el Juan Navarro, el tema de afectaciones graves a la salud como bulimia y anorexia, depresión, ansiedad, esta cuestión máxima que es el intento de suicidarse de las niñas, niños y adolescentes que fueron arrebatados. Entonces, insistimos que es un problema social, que es un problema incluso de salud pública, y donde hay una altísima responsabilidad de las autoridades y del sistema de procuración de impartición de justicia. El agresor va a llegar hasta donde las autoridades se lo permitan. Nuestra situación o nuestro tema ya rebasa un problema con el agresor. El agresor ha sido favorecido por las instituciones. Entonces sí hacemos un llamado, los jueces, el juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia y adolescencia, porque es un tema de que esos jueces o esos ministerios públicos están exponiendo la vida de nuestros hijas e hijos en un sentido de que están en peligro. Muchos niños están en peligro. Gracias. Sí, de ahí mi insistencia en que esto no quede nada más como una violencia doméstica más. Sí, porque ¿qué es lo que lo hace lo diferente que vemos a los integrantes del Poder Judicial involucrados, favoreciendo a los padres? De cómo vemos también mucho a las agrupaciones policíacas involucrados también, la Procuración de Justicia también violentando a las mamás, a los infantes. De ahí mi insistencia en que esto no quede nada más como una violencia más de aspecto doméstico. Aquí en Chihuahua, bueno, no es la excepción. Ya se tiene detectados los jueces, juezas que funcionan de esa manera, que se corrompen de esa manera. Por eso, insisto, se celebró de sobremanera cuando se dio a conocer esta iniciativa. Por eso, pues, ahí está esta información y la insistencia de que no es una violencia doméstica más. Ya regresará el niño, es un berrinche, porque así lo están tratando sobre todo, déjeme le digo dónde, en las instancias de protección infantiles, en el DIF. ¿Sí? Ahí vemos mucho ese tipo de aseveraciones, como si esas expresiones fueran a limitar a las mamás en la lucha. La violencia vicaria es una lucha constante de las madres que se vuelven una pesadilla eterna y que a veces termina, así es, en feminicidios o también en suicidios. Gracias. Gracias, Georgina. Guillermo, yo adelante, tengo una pregunta. Adelante, diputado. Sí, bueno, la violencia vicaria, desde luego que estamos a favor de que se legisle y se castigue y se sancione a quien la cometa. Quizá lo que es discutible es el test de proporcionalidad en cuanto a la penalidad que están indicando de 20 años o de 5 o de 7. No sé si las panelistas que están ilustrándonos ya hayan leído
una resolución de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya abordó en una sentencia la violencia vicaria. Ahorita se me va el número de amparo con el que se abordó eso, que fue lo que señalaron. Y si tienen los datos estadísticos de esa violencia vicaria, aquí pues como que única y exclusivamente se ha tratado que lo realiza o comete esas conductas el hombre sobre la mujer. Y sabemos bien de la perspectiva de género, sobre todo en países latinos como México, en donde hay que señalar mucho esta perspectiva de género por la cultura, la educación del machismo que se tiene mucho de los hombres hacia la mujer o en contra de la mujer. Sin embargo, en Chihuahua hay una asociación que se llama Hijas de Dos, y estadísticamente aquí los jueces y las juezas, que sí hay juzgados exclusivos de lo familiar, estadísticamente las custodias se los dan mucho a los hijos, y hay muchas denuncias que se utilizan mucho a los hijos para obtener mejores pensiones de alimentos y otras ventajas en los convenios de divorcio. Entonces, la pregunta en específico es si el tipo penal que quieren que legislemos en cuanto a la violencia vicaria, única y exclusivamente colocan al hombre como sujeto activo del delito, o también colocan en determinados momentos a la mujer. Esas serían las preguntas en específico. Muchas gracias a las panelistas por ilustrarnos, y gracias, Guillermo, por dar la voz a un servidor. De nada, diputado, al contrario. No sé si alguna de las personas invitadas quiera dar respuesta. Sí, diputado, buenos días, gracias. Mire, le comento que al ser, por eso mismo estamos señalando que es una violencia de género, que esté reconocida como primer paso en la ley de acceso, como se está haciendo en todo el país y como será en Ciudad de México y como será impactado en la Cámara de Diputados Federales, que homologa a todo el país. Es una violencia de género, es un tipo más de violencia de género, por lo tanto, no puede ser ejercida de mujer a hombre. Es siempre de hombre contra mujer. Número uno. Número dos, estadísticas, es una violencia que se está dando a conocer apenas, digamos, ¿no? Entre medios, redes sociales. Entonces, día a día llegan más mujeres conociendo que lo que están viviendo es violencia de género. A mí me llama mucho la atención cuando se habla de estadísticas, y sé que es un tema el utilizar a los hijos y que puede haber casos. No estamos cerradas, por supuesto, diputado, créame, no estamos para nada cerradas a que tristemente hay mujeres que sí utilizan, pero son las menos, diputado. El tema de la violencia de género está exacerbada, por algo somos el país número 1 en feminicidio. Entonces eso ya nos habla de que hay una violencia en contra de la mujer exponencial. Tenemos 32 millones de madres jefas del hogar. Nos estamos dando a la tarea de ver de esas 32 millones de madres cuáles han caído sus hijos en estado de abandono y de no pensión alimenticia, porque otra de las causas por las que ejercen violencia vicaria es para evitar las responsabilidades económicas de pensión alimenticia y todo lo que implica, un techo, comida, escuela, ropa, ¿no? Entonces también se ha ejercido, y tenemos 32 millones de madres haciéndose cargo de sus hijas e hijos. Entonces, a su pregunta es, no lo descartamos, señor diputado, pero por supuesto que en proporción creo que sí se debe una investigación. Hay un reporte reciente de, creo, si mal no recuerdo, del INEGI, que se levantó con las llamadas 911, la violencia más denunciada en el 911 es violencia familiar. El 92% que denuncian son mujeres, la violencia hacia ellas y hacia sus hijas e hijos. Hay otro porcentaje de adultos mayores, pues ya saben, ¿no? En pleitos con hijos, que si los quieren sacar de la casa, que en fin.
y hay un porcentaje de 2%, 1.5% de hombres que denuncian una violencia hacia ellos, ¿no? O sea, sigue siendo el porcentaje realmente mínimo. Estamos hablando de una violencia estructural, estamos hablando de casos de violencia de género que terminan en feminicidio, estamos hablando que la violencia de género en México está exacerbada, que las autoridades, los operadores en materia de justicia no están atendiendo las denuncias de violencia familiar en juzgados y fiscalías y que eso nos está costando la vida. Entonces, la violencia vicaria es un tipo más de violencia de género ejercida solo de hombre hacia mujer. Agradezco mucho su contestación, nos ilustra también y ya a un servidor le da un panorama de qué es lo que se pretende. Únicamente faltó que a las interrogantes que hizo un servidor si conocía la resolución en donde habló de la violencia vicaria el ministro Saldívar, porque él en esa resolución sí señala que puede haber también el sujeto pasivo, en muchas ocasiones el hombre, en donde se utilizan a los hijos para hacer daño. Entonces, no sé si ya la leyó y señalarle nada más, no es una cuestión de querer desvirtuar un problema grave que existe en México de la violencia de género, pero el ministro Saldívar es el que más ha abonado para que los jueces y magistrados resuelvan con perspectiva de género. Tiene muchas resoluciones en favor de la perspectiva de género. Y sin embargo, cuando habla de la violencia vicaria, también dice que hay del otro lado. Y la estadística aquí de las custodias a favor de la mujer son tremendas. No sé si ya las consultó en Chihuahua. Y la asociación esa que Hijos de Dos es una asociación real que aquí tiene un movimiento fuerte en virtud de lo que le comentaba ahorita, que no es para debate. O sea, nosotros y un servidor, al igual que los otros de la Comisión de Justicia, estamos para aprender y para aprender de ustedes y legislar mejor. Y finalmente, la proporcionalidad, el test de proporcionalidad en cuanto a la pena, no tampoco escuché alguna respuesta, porque finalmente, pues los hijos al final, tienen amor hacia uno y hacia otro, ¿no? Hacia los padres. Y ver tras las rejas a alguien durante 20 años, pues no sé si les ayuda o les afecta. Esas serían nada más las interrogantes. Si me permite, diputado, ahorita utilizaste una palabra muy interesante, desvirtuar, torcer, modificar, pero sobre todo torcer o desvirtuar los eventos, las manifestaciones, la lucha y lo que estamos viviendo ahorita desde el frente en todo el país contra la lucha, la violencia vicaria es una lucha. Y nos queda muy claro que nos vamos a enfrentar hasta a este tipo de posicionamientos de hijos de dos, de que también las mujeres violentan. Nos queda muy claro que nos vamos a encontrar frente a eso, porque ya lo hemos vivido las otras mujeres que están en otras luchas de violencia sexual, contra feminicidios, que los hombres también sufren, que los hombres también la padecen, etcétera. Pero hay un indicador muy importante. Y para entenderlo tenemos que tener primeramente empatía con la lucha de las mujeres, ser empáticos, ¿sí? Tenemos que ser empáticos con esto y voluntad para empezar a erradicar estas violencias, ¿sí? ¿Y cuál es lo primero que nos encontramos nosotros de inmediato? Es eso. Luego tratar de distorsionar la lucha de las mujeres diciendo también los hombres lo sufren. Pero hay un indicador, que es el que quiero aterrizar en este momento. Ahorita, en este momento, hoy por hoy, una de las principales fuerzas opositoras a los gobiernos son las luchas feministas. ¿Y por qué son las luchas feministas? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque están buscando la igualdad, que no la hay, diputado. ¿Sí? La violencia
parte de una gran desigualdad como es el nivel económico al que tienen acceso los progenitores, de tal manera que pueden ejercerla. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con estas ideas? ¿Cómo aterrizarlo? Hay que ser empáticos, número uno, ¿sí? Tener voluntad para erradicar, y para tener para poder erradicar y comprender las luchas de las mujeres, hay que ser empáticos y entender que siempre vamos a encontrar ese tipo de expresiones, ¿sí? De que también los hombres la viven, pero las estadísticas que tú pretendes que te dé Natalia Lococo, ahí están en el Zócalo, ahí están cada 8 de marzo, ahí están en los juzgados. La violencia vicaria sí es un poco más difícil de poder tener estadísticas, diputado, porque es una violencia que apenas se está dando a conocer en su nombre, pero siempre ha existido. De ahí que estamos tratando de tener esta estadística y darla a conocer. Por eso en este momento no se te puede decir. Las expresiones de Saldívar, ¿sí? Yo en lo personal no he tenido oportunidad de ver esas expresiones a las que tú señalas, pero pues sí nos queda muy claro que en los últimos momentos Saldívar ha demostrado empatía en la lucha de las mujeres. No sé si con esto pudiera yo aterrizar un poco de la necesidad de ser empáticos, de la necesidad de contar con una iniciativa que cumpla, que sobre todo que dé esta prevención, que es la palabra muy importante, a la violencia vicaria. Y esa es la invitación, ser empáticos, y para poder ser empáticos tenemos que tener voluntad para poder entender qué es lo que es la violencia vicaria y lo que se está viviendo, ¿no? Con eso termino. Gracias, Georgina. Si me permite contestarle al diputado. Diputado, fíjese que estoy ahorita, rápidamente mandé un mensaje a todo el equipo. Ninguna de las del comité, que somos alrededor de 18 mamás solo en el comité del Frente Nacional Mujeres, tenemos conocimiento de lo que usted está comentando del ministro Saldívar. Igualmente, si usted tiene el documento o algo así, pues háganoslo llegar para poder ver esta situación. Sin embargo, lo que nosotros hemos recibido de la Suprema Corte, porque ahí hemos estado en reunión, es que están conscientes que es una violencia de género, un tipo más de violencia de género ejercida exclusivamente de hombre hacia mujer. Pero si usted tiene el documento, si de alguna manera nos lo puede hacer llegar, se lo vamos a agradecer. En cuanto a Saldívar, en cuanto a las penas, estimado diputado, que quizás es muy alto, pues yo le pediría les pediría que esta consideración no es, lo expliqué desde el principio, no son penas por una cuestión de una violencia. Estamos hablando de violencia continua, donde las madres han perdido su vida, o sea, las mamás estamos muertas en vida, hemos sido víctimas de todo otro tipo de violencia que tristemente las autoridades ayudaron a que no sean castigadas. Entonces, el sentido de la situación de las penas es que hay una acumulación de violencias, que se llegó a la violencia más cruel, que es el usar a los hijos y quitárnoslo de nuestra vida. Imagínese usted que dice, híjole, pensar en un papá 20 o 30 años en la cárcel. Pues yo le diría, imagínese a unos niños, a unos pequeñitos que hoy por hoy no están con mamá y que fueron arrebatados. ¿Qué culpa tienen los niños de esta maldad? Porque no hay que quitar otra cosa. Aquí hay maldad, hay venganza, hay odio, hay resentimiento, hay sobre todo venganza. Me voy a vengar de que me dejaste. ¿Me explico? Entonces, el tema de las penas, por supuesto, le diré que va en proporción del daño. Entiendo que como usted no lo ha vivido, no comprende la magnitud del daño de las mujeres, que estamos vivas de milagro. Y no porque nos maten, porque estamos también en riesgo, no me refiero a eso. Es un daño día con día, toda esta violencia, el no tener a nuestros hijos. Sin embargo, hay una violencia tristemente vivida en todos los otros aspectos, todas las otras violencias que han dañado nuestra vida. Nadie le puso una pistola en la cabeza a los agresores para decir, haz esto o haz aquello.
Son decisiones, estimado diputado. Y el tema de nuestro país es que no hay consecuencias para nadie. No estamos acostumbrados a las consecuencias. Yo no estoy bien económicamente, diputado, pero no por eso me estoy dedicando al narcotráfico, ni por eso estoy yendo a robar coches, porque probablemente hay una sanción que diga, obviamente no es una lección de vida, ¿no? Pero sin embargo, a lo que voy, hay una sanción en el Código Penal que dice, si haces esto, va a sucederte esto. Son decisiones y ante esas decisiones hay consecuencias. Ahora bien, aquí no estamos hablando de coches robados o del otro tema. Aquí estamos hablando de hijas e hijos. Entonces, en la medida que se tenga esta consideración con las infancias, con proteger a las infancias, que Dios decidió que sea la mujer la que tenga hijos y no el hombre, por algo Dios lo decidió y somos un país bien católico, pero yo creo que para lo que conviene, ¿no? Pero bueno, Dios decidió esa situación. Entonces, sí, el tema de dañar a las infancias, de ser víctimas directas de violencia de género, debe llevar una sanción acumulativa por todas las otras violencias que los agresores decidieron ejercer. Es una decisión y es una consecuencia. Bueno, Guillermo. Sí, diputado, a la orden. Bueno, ya tengo otra comisión yo. Muchas gracias por los datos y todo lo que nos están diciendo las panelistas. Ahí tengo que retirarme a otra comisión y te encargo ahí lo que digan y nos lo pasas pues para alimentarlo. Gracias, les agradezco toda la información que dieron a un servidor. Hasta luego. Que pase buen día. Hasta luego, diputado. Clarisa había solicitado el uso de la palabra. Adelante, Clarisa. Hasta luego, diputado. ¿Tienes el micrófono apagado, Clarisa? No. Clarisa, ¿me escuchas? ¿Tienes el micrófono apagado? Válgame Dios. Quité el video y no. Oye, que habías comentado que no querías que nos extendiéramos después de las 10 por los diversos compromisos. No era para eso mi intervención. Si hay algo que quiero comentar, pero no hay problema si lo dejamos para la próxima sesión. Si quieres, cerramos con tu comentario. Yo tenía rato con la mano levantada. Ah, ok. Bien. Suspenderíamos para una próxima reunión, Clarisa. Ok. Sin negar que la violencia vicaria existe, como bien dicen, con nombre últimamente, hace apenas que será 10 años, pero que siempre ha existido, sin negar que en su mayoría son mujeres quienes la padecen. Creo que estamos en esta mesa en relación para ver si se reforma o no una situación y no podremos ir en contra del artículo 1 constitucional. La reforma como está propuesta, que es la pretensión de reformar el artículo 193 del Código Penal y agregar para causar daño a la mujer. En abono a lo que comentó el licenciado Castrejón, hay situaciones en que esta violencia es ejercida en contra de los hombres. En minoría, no estoy diciendo que sea en misma proporción o que sea mayoritariamente ejercida en contra de los hombres, pero se da. Igualmente, no en todos los matices. Bueno, como ahorita comentaba el diputado Castrejón, algunas ocasiones se da incluso para obtener más beneficio en cuanto a la pensión alimenticia. A mí lo que me ha tocado ver aquí es que algunas veces es el resentimiento que traen algunas veces por engaños, por infidelidades o por cualquier otra razón de que a los padres no se les permite ver a los hijos. Aquí están hablando mucho y si es algo que sucede, no lo estoy negando como tal, el robo de niños, el infanticidio, o sea, el homicidio, claro que se da, pero sucede mucho o sucede que a los hombres les es negada la convivencia, que no pueden volver a ver a los niños y es una violencia que se da en contra de ellos. Entonces, creo que constreñir el artículo a que el daño sea causado a la mujer, estaríamos violentando el artículo 1 constitucional que establece que el hombre y la mujer son iguales y estaríamos cayendo en estereotipos de género que igualmente va en contra de la Constitución. Gracias. Gracias, Clarisa. Sí, efectivamente,
la mesa ordinariamente trabaja los viernes en un horario de 9 a 10 aproximadamente. Entonces, no sé si les parezca, podríamos vernos el próximo viernes a las 9 para dar continuidad al tema. Les comento, Georgina, Joana, Natalia, esta mesa ordinariamente realiza cierta metodología cuando pretenden incorporar nuevos tipos penales a nuestro código. Por ejemplo, empezamos desde el reconocimiento del problema, ejercicio que estamos haciendo aquí con ustedes, que están visibilizando la problemática que han estado viviendo desde hace tiempo. Después, procuramos identificar el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, ahora mencionaron un dato que en lo particular me parece muy interesante, que no se trata de una violencia familiar. Es decir, tendremos que identificar un bien jurídico probablemente distinto al que nos está visibilizando la iniciativa. Posterior, a la luz del principio de última ratio y mínima intervención, justificamos la participación o intervención, vaya la redundancia, del derecho penal. Otro escalón ya es la descripción típica, es decir, empezamos a debatir respecto a los elementos que contienen este delito, desde la cualidad del sujeto activo o pasivo, desde las categorías sospechosas, si son o no lo son, distinciones legislativas, es decir, toda esta descripción típica en un cuarto escalón. Y ya por último, procuramos hablar respecto a la proporcionalidad de las penas. Es decir, se realiza este ejercicio forzosamente, lo tiene que hacer el legislativo para establecer una pena, obvio, en virtud de, bueno, en esos parámetros que ha establecido ya la Corte. A grandes rasgos, esta es más o menos la metodología que la mesa realiza cuando se pretende incorporar un nuevo tipo penal en nuestro orden jurídico vigente. Entonces, dicho lo anterior, y a menos de que tengan alguna otra participación por Yo la me hora. reservo para el próximo viernes. Ok, gracias, Georgina. Joana, Natalia. Nat. Bueno, yo lo que comentó la señora, discúlpeme, lo que comentó no recuerdo su nombre, que lo ejercen hombres y mujeres, por eso mismo estar en el entendido de que es una violencia de género. Es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, bueno, también la misma resistencia hubo cuando se tristemente tuvo que hacer las leyes contra el feminicidio. Decían que a los hombres también los mataban, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que nos reservamos para la próxima mesa. Vamos a buscar información que comentó el diputado con mucho gusto. Y nada, agradecerles su tiempo. Gracias, Natalia. Entonces, si no hay más, damos por terminada la reunión del día de hoy, siendo las 10:10 y se cita para el próximo viernes a las 9 horas. Como saben, les estaré comunicando el enlace para poderse conectar. Que pasen excelente fin de semana y continuamos a sus órdenes.